Somos guatemaltecos y guatemaltecas, que cada día trabajamos por compartir conocimientos y experiencias que mejoren la calidad de vida y el entorno natural de todos y todas en Guatemala. Lo hacemos gracias al intercambio y valorización de conocimientos científicos y ancestrales para vivir mejor. Hoy vamos a compartir algunas experiencias y conversar en su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala. Vamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Es un gusto estar con usted este día. Esperemos que esté bien de salud, gozando de lo maravilloso de nuestro bello lago de Atitlán. El día de hoy abordaremos un tema bien importante en la cuenca del lago de Atitlán. El tema es el manejo de las cuencas hidrográficas y la cogestión comunitaria. Sean bienvenidos a este programa donde conoceremos mucho con nuestros expertos. ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy estaremos abordando un tema muy importante, que es el relacionado al tema del manejo de cuencas hidrográficas y el manejo y el apoyo que dan las comunidades o las personas que habitamos en el espacio geográfico. Tendremos nuestros diferentes segmentos y estaremos abordando diferentes temas, pero esto será a lo largo del programa. Mucho gusto, mi nombre es Lucas Chiroy, soy colaborador de la Asociación Vivamos Mejor. Hoy, en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa, en transcurso del programa presentaremos en el segmento Dialogando con el ingeniero Rudy Cabrera, en donde nos dará a conocer la importancia del manejo integrado de cuencas. Asimismo, en el segmento de Compartiendo Experiencia, nos compartirán las experiencias que tiene en la gestión de microcuencas el Consejo de Microcuenca del Río Noviero, la cual don Arturo es el coordinador, y la participación de las mujeres dentro del consejo ha sido bien importante. Eso veremos en el transcurso del programa. Ahora hablemos de. Muy bien, ya conocemos el tema que vamos a abordar el día de hoy, las cuencas hidrográficas y la cogestión comunitaria. Esto es bien importante para el manejo del lago de Atitlán, y no solo del lago, sino que de nuestras otras fuentes de agua. El día de hoy vamos a conocer qué es una cuenca hidrográfica. José, ¿nos podés explicar qué es una cuenca hidrográfica? Claro que sí, Eric. Bueno, nuevamente bienvenidos. Empezaremos nuestro programa definiendo qué es una cuenca hidrográfica, ¿verdad? Yo sé que todos en algún momento, por ejemplo, hemos escuchado hablar de la cuenca del lago de Atitlán, ¿verdad? Pero podemos iniciar definiendo la palabra, que existen dos palabras clave, ¿verdad? Por un lado tenemos cuencas y por otro lado tenemos hidrográfico. Bueno, vamos a definir estas dos palabras. Hidrográfico o hidrografía se puede definir como todas las fuentes de agua, ¿verdad? O todos los ríos, digamos, o nacimientos o caudales que puedan existir en un espacio determinado, ¿verdad? Eso, digamos, es lo que se refiere a la parte de hidrografía. Y cuenca, ¿verdad? Una cuenca, pues no es más que decir el espacio físico, ¿verdad? Como decir un huacal, ¿verdad? Un huacal o una cubeta, ¿verdad? Donde vierte o donde llega toda el agua que drena en un espacio determinado. Bueno, también, ¿verdad? Podemos decir que en una cuenca existen diferentes tipos de afluentes o de ríos, ¿verdad? Estos pueden ser ríos permanentes, ¿verdad? También pueden haber corrientes temporales, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, pues son solo de alguna temporada, y muchos nos habremos dado cuenta que, por ejemplo, ¿verdad? Hay lugares en los espacios donde vivimos que únicamente cuando llueve o después de que pasa la temporada lluviosa existen algunos ríos o algunos nacimientos, ¿verdad? Pero cuando viene la temporada seca, estos tienden a secarse. Entonces, dentro de una cuenca la podemos, digamos,
pues digamos, podemos decir que existen estos tipos de corrientes, ¿verdad? Una corriente permanente, ¿verdad? Que es la que está durante todo el año, independientemente si estamos en temporada lluviosa o en temporada seca, y otras fuentes, digamos, que son solo de alguna temporada o por algún tiempo. Luego también podemos decir, ¿verdad?, que la cuenca hidrográfica es un espacio territorial o un espacio del territorio donde podemos hacer una planificación, ¿verdad? Muy bien sabemos que en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país existen, para iniciar, 3 grandes vertientes, ¿verdad? Tenemos la vertiente del Pacífico por un lado, ¿verdad? Tenemos la vertiente del Mar Caribe y tenemos la vertiente que desemboca hacia el lado del Golfo de México. Pero, digamos, ¿qué es una vertiente, verdad? Una vertiente pues son todas las cuencas o todos los espacios físicos que integran esto que yo les acabo de comentar. Bueno, y finalmente dentro de estas vertientes tenemos diferentes cuencas hidrográficas. Para comentarles, el espacio donde nosotros habitamos, que es la cuenca del lago de Atitlán, está dentro de la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Y como veremos más adelante, pues nosotros vivimos en un espacio cerrado o una cuenca cerrada, ¿verdad? Y pues como les comento, esto lo iremos viendo más adelante. Gracias, José, por explicarnos qué es una cuenca hidrográfica. Ahora ya conocemos, estimados televidentes y radioescuchas, ¿verdad? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es un espacio, ¿verdad?, ocupado por un determinado río y que va a un punto principal. Vamos a conocer ahora qué tipos de cuencas encontramos en el lago, qué tipo de cuencas encontramos en Sololá. Lucas nos va a explicar cuáles son esos tipos de cuencas. Bien importante la pregunta, Eric. Los tipos de cuenca que se encuentran en el departamento de Sololá, hay 2. Uno de ellos es cuenca cerrada o endorreica. Pues cabalmente es nuestro lago de Atitlán, porque todo lo que pasa allá arriba drene o desemboque directamente hacia el lago. A eso le llamamos endorreica. Y hay otro tipo de cuenca también que se encuentra en Sololá, que es como el caso del río Nahualate. Le llamamos exorreica o abierta, porque todo lo que pasa, todo lo que llueve va directamente hacia el mar, tiene una salida. A eso le llamamos exorreica. Por eso hacemos un llamado a toda la población que es importante la gestión de las cuencas y microcuencas, y sobre todo la cogestión. La cogestión comunitaria es la participación, sobre todo las comunidades, las autoridades y quienes hacen uso de todo el beneficio que da una cuenca, sobre todo el agua. Es importante organizarnos y trabajar para que algún día decimos: ha tenido efecto nuestro trabajo, mantenemos nuestro agua, mantenemos la calidad y nuestro bello lago de Atitlán. Eso podríamos decir a nuestros hijos. Podemos heredar un ambiente sano a nuestras futuras generaciones. Gracias, Lucas, por definir los tipos de cuencas que hay en Sololá. Ahora es bien importante trabajar a partir de espacios mucho más pequeños, como lo son las microcuencas. Y esta es parte de la división de la cuenca. José nos va a explicar la importancia de empezar a trabajar en el tema de microcuencas. Claro que sí, Eric. Como yo lo decía anteriormente, ¿verdad? Una cuenca pues es el espacio físico en donde podemos hacer una planificación. Es muy importante mencionar, ¿verdad?, que dentro de la cuenca, ¿verdad?, o una cuenca más bien, se puede dividir en 3 grandes espacios o en 3 grandes partes. Por un lado tenemos la parte alta de la cuenca, ¿verdad? Por otro lado tenemos la parte media y finalmente tenemos la parte baja o la desembocadura, ¿verdad?, de donde llega nuestro río o nuestro afluente principal.
Recordemos, ¿verdad?, que todo esto es un sistema, ¿verdad? Y es un sistema que tiene entradas y salidas, y todo o todas las acciones que realicemos en la parte alta de la cuenca tendrán un efecto en la parte media y en la parte baja, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que debemos de realizar toda una planificación estructurada, ¿verdad?, en donde debemos de conservar y de gestionar de una buena forma todos los recursos, llámese bosque, agricultura, suelos, ¿verdad?, que tengamos en la parte alta, para que al momento de que, por ejemplo, exista una lluvia muy fuerte, esto no repercuta en la parte media o baja. Pero bueno, digamos, muchos diremos, bueno, pero ¿de qué forma puede afectar lo que hacemos en la parte alta a la parte media y a la parte baja? Bueno, entonces es bastante sencillo, ¿verdad? Recordemos de que si tenemos toda una parte de bosque en nuestra cuenca alta, si nosotros realizamos la tala o cortamos todos los árboles que tenemos en la parte alta, cuando venga, por ejemplo, algún evento de alguna lluvia fuerte, esto va a arrastrar toda una cantidad de materiales, ¿verdad? Tierra, piedras, digamos, todos los desechos que se generen en la parte alta, y eso puede venir a ocasionar algún daño en la parte media, pero especialmente en la parte baja, ¿verdad? Llámese cuando hay una crecida de un río, ¿verdad?, que arrastra todo este material y sí, digamos, causa un fuerte daño en las partes medias y bajas de nuestra cuenca. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que las acciones que se realizan en la parte alta tendrán un efecto en la parte media y baja de nuestra cuenca. Entonces, sí, ¿verdad? Recordemos que tenemos que hacer una planificación estructurada en nuestro territorio, Eric. Muchas gracias, José. Muchas gracias por estar en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Vamos a una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Segmento Dialogando. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa. El día de hoy tenemos en este segmento a un invitado muy especial. Tenemos al ingeniero Juan Carlos Rosito. Él nos comentará, digamos, algo de información relacionada al tema de manejo de cuencas hidrográficas. Ingeniero, bienvenido, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Podría presentarse? Sí, soy Juan Carlos Rosito, con 25 años de experiencia en investigación de agua y bosques. Gracias, ingeniero, por el espacio. Queríamos hacerle algunas preguntas, ¿verdad?, relacionadas al tema del manejo de cuencas. Una de esas preguntas es, inicialmente, ¿cómo podemos definir qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es aquel territorio en el que confluyen tanto aguas superficiales y aguas subterráneas. Este lugar de confluencia puede ser un río, un lago o incluso el mar. Está compuesto de varias partes. Está el parteaguas, que es la divisoria de aguas, como técnicamente se le conoce, en donde se distribuyen en el territorio el agua que va proveniente de las lluvias hacia diferentes sistemas hidrológicos. Interesante, Inge. Cabal, usted mencionaba algo muy importante, ¿verdad? Y hablaba sobre parteaguas, y eso me trae a una siguiente pregunta, ¿verdad?, que tiene que ver con justamente cómo está dividida la cuenca, cómo la podemos definir y cómo la podemos visualizar. Generalmente una cuenca se puede dividir de acuerdo a parte alta, parte media y parte baja, siendo la parte alta donde normalmente hay recarga hídrica, y la parte media y baja generalmente hay lo que nosotros le denominamos sitios de descarga, ya sea en forma de nacimientos o en otras formas hidrológicas. Ya. Esto que usted acaba de mencionar es bastante interesante. Sabemos, digamos, que en la parte del manejo de cuencas los territorios son bien importantes, ¿verdad? Y hay diferentes formas de cómo hacer el manejo, digamos, en cuanto al tamaño del territorio.
Entonces, justamente la siguiente pregunta es eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir esos territorios? De acuerdo a los tamaños, digamos. O al área de manejo. Bueno, es importante. Todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos que estar vinculados con el ciclo hidrológico. No es si lo queremos o no. En ese sentido, tenemos áreas urbanas, áreas rurales que pueden ser agrícolas o forestales. Generalmente se recomienda que las áreas de recarga hídrica y que sean de inclinaciones bastante pronunciadas estén con cobertura de bosques, porque son lugares en donde normalmente se dan procesos de recarga y que otro uso haría un despilfarro de los recursos, ya que se pierde mucho suelo y se pierden recursos hídricos también al mismo tiempo. Ingeniero, bastante interesante la información que usted nos da. Normalmente, digamos, en la literatura uno encuentra términos como microcuencas, nanocuencas. ¿Nos podría comentar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de esos términos? Desde el punto de vista técnico, todo se denomina cuenca. Sin embargo, de acuerdo al tamaño, se pueden definir dentro de microcuencas entre 0 y 100 hectáreas, subcuencas que son entre 100 y 1000 hectáreas y cuencas mayores que son mayores a 1000 hectáreas. Sin embargo, es una definición que se usa especialmente para eventos de comunicación. Desde el punto de vista técnico, todas son cuencas. Ya, bastante interesante esta información. Esa información que usted nos da nos lleva a una siguiente pregunta, ¿verdad? Que ya tiene que ver más, o que está más relacionada con el manejo del territorio. Usted mencionaba hace un momento de que, bueno, se puede dividir en sectores agrícolas, de bosque, y eso justamente es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos entonces plantear un manejo de cuencas? Digamos, ¿qué actores pueden estar involucrados y cómo podemos proponer esas acciones de manejo? Existen algunos conceptos que se han desarrollado desde hace 100 años. Estos conceptos nos llevan a conocer el sistema hídrico, que está compuesto de los recursos naturales renovables, suelo, agua, bosque y eventualmente biodiversidad, que contienen también las cuencas, y el sistema societal, es decir, en donde confluyen el sector económico, sector social y sector institucional. Para llevar a cabo la gestión adecuada de la cuenca tenemos que tener un conocimiento de los límites biofísicos del uso de los recursos naturales renovables, así como elementos de gobernanza que nos permitan ponernos de acuerdo a los diferentes sectores para implementar manejo sostenible en una cuenca. Ya, algo importante que usted mencionaba tiene que ver justamente con los diferentes sectores que componemos el espacio en el que habitamos. En Guatemala, digamos, ¿quién es el ente responsable o hay algún ente responsable que vele por el tema del manejo de las cuencas? Desde el punto de vista legal, existe como responsable de la gestión de cuencas el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Tiene una unidad, una dirección que se encarga directamente de esto a nivel nacional y un viceministerio del agua. También hay otras figuras legales que promueven la gestión sostenible o el ordenamiento de las cuencas. Por ejemplo, las autoridades de manejo de cuencas. El lago de Atitlán es un ejemplo de ello, que tiene una unidad de manejo. Interesante, ingeniero. Usted justamente mencionaba algo hace un momento que está relacionado con el tema del recurso hídrico, ¿verdad? Y el manejo en sí en la cuenca. Sabemos que en Guatemala cada vez el tema del recurso hídrico es más complicado manejarlo. Y entonces, ¿usted nos podría mencionar cuál es el estado actual a nivel nacional
en el tema de agua? Qué dura pregunta, porque es muy difícil decir que realmente tenemos un rezago muy importante y una degradación en términos de calidad del agua, de agotamiento de los recursos, despilfarro o manejo no sostenible de los recursos naturales renovables, suelo, agua y vegetación o el bosque. Tenemos grandes desafíos en este país para abordar este tema. Es lamentable que como sociedad no lo hemos priorizado, ya que es fundamental para nuestra subsistencia y nuestro desarrollo. Ya. Bueno, y eso pues me lleva a una siguiente pregunta, ¿verdad? Ya, digamos, hace un tiempo, digamos, que justamente usted lo mencionaba, el Ministerio de Ambiente está liderando, ¿verdad?, el tema de manejo de cuencas, y hacían referencia a que sí, pasamos de ser un país productor de agua, ¿verdad?, de acuerdo a los datos que ellos nos dan, a pues tener algún déficit, digamos, en cuanto al tema de agua. Y usted decía algo importante también hace un momento, ¿verdad? Es un tema difícil, el tema de la gestión, y entonces, desde su perspectiva y experiencia, para la región de Atitlán, ¿cómo podríamos visualizarnos a futuro en temas de recurso agua, si no tenemos un manejo adecuado de nuestra cuenca? Bueno, ya tenemos algunos ejemplos de contaminación excesiva en las cuencas. El lago de Amatitlán es un ejemplo de eso. Incluso desde el año 1995, algunas instituciones o algunos personajes de la sociedad guatemalteca ya lo mencionaban como un lago muerto. El lago de Atitlán tiene una ventaja importante, que es, en primer lugar, no tiene tanta población, y en segundo lugar, tiene un aporte importante de agua de buena calidad subterránea. Si nosotros logramos gestionar adecuadamente el territorio, podemos todavía disminuir o revertir el grado de contaminación que ya observamos en el lago de Amatitlán. Yo recomendaría, a partir de la información biofísica o ambiental que se tiene del lago Atitlán, ver cuáles son los límites que tenemos para hacer uso de los recursos naturales renovables, y posteriormente también trabajar con la gobernanza, es decir, es tener elementos en donde la sociedad integre objetivos económicos, sociales y culturales, así como las responsabilidades institucionales. Interesante toda la información que usted nos ha dado. Nos gustaría que nos pudiera dejar algún mensaje de cierre, ¿verdad?, alguna reflexión, y que nos pueda conducir, digamos, hacia que seamos y que tengamos un manejo responsable de nuestra cuenca, sobre todo. Pues muy bien, estamos en una etapa histórica importante. Hemos sufrido mucho el deterioro de los recursos hídricos. El lago de Atitlán nos escapa a eso. Sin embargo, estamos en un momento histórico también en el que esos procesos todavía es posible revertir. Es una cuestión decisión, es una cuestión que tomemos una decisión para ponernos de acuerdo los diferentes actores de la sociedad. Yo iniciaría rescatando el elemento cultural del lago de Atitlán. Probablemente, si algo debemos apostarle como sociedad, es a mantener nuestro querido lago de Atitlán en buen estado. Todavía estamos a tiempo. Ese es mi mensaje más claro. Ingeniero, muchas gracias por concedernos este espacio, y a toda nuestra audiencia la invitamos a continuar sintonizando nuestro programa, que tiene información más importante. Muchas gracias. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Pues yo soy Marvin Pérez, director ejecutivo de AMSCLA.
Bueno, desde hace más de 10 años que AMSCLAE viene con los monitoreos en el lago, pues la calidad del lago ha fluctuado entre regular y mala. Esto lo que implica es de que las condiciones no son adecuadas para que pueda utilizarse el agua del lago por los altos contenidos de coliformes fecales y E. coli. Bueno, las amenazas son varias. En primer lugar, pues a nivel de la cuenca, los procesos de deforestación, el cambio de uso de suelo, eso viene a afectar pues la continuidad de los bosques que sabemos pues nos proveen de muchos servicios ecosistémicos como el agua, el alimento, el hábitat para las aves y para otro tipo de especies de fauna. Y eso pues ha cambiado últimamente, ¿verdad? A nivel de la región pues ha habido un incremento de la población demanda espacios y estos espacios generalmente de desarrollo urbano o rural pues también de alguna forma está relacionado con estos cambios de uso de suelo. Otras amenazas pues es el mal manejo de los desechos sólidos, que es un problema bastante complejo a nivel de la cuenca. El tema de las aguas residuales también. Compartiendo experiencias. Compartiendo experiencias. Mucho gusto en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Hoy en el segmento Compartiendo Experiencia contamos con la presencia de 3 personas del Consejo de Microcuenca del Río Noviero, que es don Arturo López, doña Cecilia y doña Erlinda. Don Arturo nos puede contar su historia como organización de Consejo de Microcuenca del Río Noviero. Gracias a la institución Vivamos Mejor, desde el año 2012 fue cuando empezamos esta organización. A través de las autoridades comunitarias, los COCODES y los COCODES de segundo nivel fuimos convocados. A raíz de eso surgió esta organización y a través de la administración en aquel entonces, 2012, y nos instituimos legalmente como organización de la microcuenca. Nuestro objetivo fue y específicamente es velar sobre el medio ambiente, porque hablar de desarrollo no es explotar a la naturaleza, sino que tenemos que saber compartir con la naturaleza. Y nos preocupamos, en aquel entonces éramos COCODES nosotros, y nos preocupamos qué vamos a hacer por el medio ambiente, por el deterioro que estamos viendo, falta de agua, contaminación y muchas situaciones. Entonces a raíz de eso fue que nos organizamos y por votación, por voluntad del pueblo en aquel entonces que estaba presente, yo quedé electo como presidente del Consejo de la Microcuenca. El trabajo no lo he hecho solo, lo han realizado, lo hemos realizado las comunidades que conformamos el municipio de Santa Lucía, Utatlán. Hablamos de Chiricruz, de los manantiales, de Pamezabal, hablamos aquí también de Paaj, Noviero, Chuchechic, la parte alta, la parte baja, somos los que conformamos la microcuenca del río Noviero. ¿Por qué es importante estar organizado y dar un manejo integrado de microcuenca? Viera de que como humanos necesitamos no solo comer hoy, sino que necesitamos pensar del qué vamos a vivir el día de mañana. Hoy puedo tener un vaso de agua en la casa, ¿qué va a pasar de mí el día de mañana? Entonces a raíz de esa situación nosotros vimos la necesidad de hacer conciencia en nuestra gente, de que es importante tener esa conciencia de relacionarnos con la naturaleza y de qué manera conservando lo que nosotros tenemos. Entonces ese trabajo es lo que nosotros hemos estado realizando a través de las diferentes gestiones que hemos podido hacer con nuestros propios recursos, porque recursos no tenemos de parte del gobierno, de parte de alguna institución gubernamental, no hay recursos. Nosotros hemos sufragado, igual que toda organización comunitaria, cada quien costea sus gastos de sus propios bolsillos. ¿Por qué es importante la participación de la mujer en organización y en las tomas de decisiones
sobre temas ambientales. Así como les digo, pues, de que la verdad nosotros hemos visitado familias donde que la verdad hay familias donde necesitan mucho el apoyo de organizaciones. Siempre pues no es de que nosotros pues hemos pues participado, y no solo de que hay pues mujeres de que cualquier cosa pues hacen cosas que no vale la pena, pero eso nosotros de que siempre pues velamos por nuestra gente, por las familias que han necesitado algo. Hemos pues concientizado a las mujeres de que cuidar el agua, pues la verdad, como le digo, pues yo les recomiendo bastante pues ver todo, velar por nuestro medio ambiente, cuidar todo. En vez de que bajamos un palo, sembramos unos 4, 5, 6 más, para que ahí donde que nosotros no vamos a sufrir por nuestra agua, pues sabemos de que el árbol, ahí sí que ese es pues más que todo la vida de nuestra agua. Compartiendo experiencias. Compartiendo experiencias. Un mensaje final en el idioma quiché para que nuestra gente comprendiera la importancia de dar un manejo adecuado de nuestros recursos naturales. Quiñale un utskiwach y guanajel le nunak le kaunakil le cojilawik quiñale un rutziliwach. En cowarral chanim como en consejo rech le microcuenca ríos del Nubiero. Es por eso que con la participación le que le nunak le ushaqib le nan, le akalab, le altomab, le achab, le apomab, porque conocer, kakakoj le jarrón. Le jarrón se habla importante, para que aslemal, se habla importante en chue como nan, porque haré que en josquib, haré que en chahbaj le no castak, le que castak le igual, haré la que en cojo, le nulak, pios camik o le juñabil, le jun pandemia. Capichque que constante a cada rato cacachajle caab, cacacojle jabón, cacajawashikle la jarrón para que aslemal. Y si huemaj le cajarrón y cola juñabil, pues has moderi quien kawunik, quien an lenu saqil pues, lenu chachchabinik, si huemaj le no jarrón. Es por eso que es importante le jarrón para que aslemal, arre canan jarrón. Quincha inche, porque haré que cajosquib. Es por eso que quimperchiwe, ushaqib, akalab, altomab, apomab, achab. Cana cuidar le cajorón. Y has moda que canche le cajorón, que can cuidar, sino que también rajawashik le patak le hiu, rajawashik katik leche, nakakasash leche, aunque kakasash leche, porque misma leche le sí importante para que aslemal. Porque haré que axan re le cagua, le casquil, cacatijo. Y le cajarrón, cacan purificar, porque más carajil, cacalo purificador, sino que cacapo usar, cacarro usar, le camacina, cacatijo. Es por eso que es importante le casi. Cacasash ne la hunche, catica nutiquiel, catica no cucachel leche. Chac jeri, nakakista leche. Chac jeri, nakachup tu watch le montaña. Chac jeri, le cajarrón, con seguir. Porque más ojesh, catat, recamam, rare, shekojaik. Ojesh, ojarrón, coqua. Chac eres jarrón. Y le nan, cacacoj, cacachquilo, chas taclaj palangana, cachajle apache, ojehuaca ancheri, cachajik. Y camik, cochle hacho taca, Dios cher Dios, pero a veces chac cacatish, chic, coche le catziak. ¿Por qué? Porque ya no me ochik, pero caqil camik, le cachorre, tiquetochla, tacatochla, majupam. ¿Por qué machik le jarrón? Patak saih, majorrón. Camik o le jarrón, porque o le hap. Es por eso que o le cajorrón. Pero patak saih, maj, inquintao tzil, tacoch, que le nan, la astamap, cacan cuidar le cajorrón. ¿En qué cacan cuidar le cajorrón? Macacach vale desechable, macacoch vale desechable, altomap nan. Ojer majlale desechable, ojer pura, tsiakle pañal que le calca cacoco. Camik,
makanch bale kana cuidar le ka medio ambiente kana cuidar le cajoron kas moda kancho ani cuidar makaparroch bale botella le platos desechables le pañales kana evitar la le kakakojo kana evitar porque kakil kamik le pañal desechables botellas botes de plástico kakak y paleja y la lele kakan contaminar le medio ambiente. En arregla le quintal utzit le taop kin an consciente que le nan le altomap le tajin que kamik pura pañal que cojo pero ojesh mahla lele ojesh pura stak pura stak kohom pura stak ponon stak que uskal kakakojo en arregla le kin an consciente que le altomap que tajin que kamik le que ya stakal kana utzit taop kaskuh forma kamik och stakpak kama shapa que kala olok kakakoh que le qal shak khari nakakanta contaminar el medio ambiente. Muchas gracias. Estuvo con ustedes Lucas Chiroy. Y no cambie, vamos a una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Tips informativos. Tips informativos. Muchas gracias por continuar en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy hablamos sobre varias situaciones muy importantes que están relacionadas con el manejo de cuencas hidrográficas. Entonces vamos a hacer un breve resumen. Vamos a recordar, una cuenca hidrográfica es un espacio territorial en el que vivimos, el cual está determinado por las diferentes corrientes de agua o ríos que en ella pasan, ¿verdad? Entonces recordemos, eso es una cuenca. Segundo punto, tratamos de abordar algunos temas relacionados en cuanto a la organización comunitaria. ¿Y qué es la organización comunitaria? Pues no es más que el esfuerzo y la suma de todas las acciones que podemos realizar en beneficio del manejo de nuestra cuenca hidrográfica. Recordemos que dentro de la organización comunitaria están involucrados diferentes actores que van desde los COCODES, ¿verdad? A nivel comunitario, por ejemplo las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Como por ejemplo los diferentes ministerios. Aquí también juegan un papel muy importante las municipalidades y los consejos municipales, ¿verdad? Porque digamos, ellos son los que tienen la dirección de los diferentes territorios. Entonces es necesario y es importante hacer y articular toda una suma de acciones en conjunto para que podamos alcanzar un manejo de cuenca. Otro punto muy importante desde el punto de vista técnico. Recordemos que la cuenca está dividida en tres partes. Una parte alta, una parte media y una parte baja. Como lo dijimos al principio, recordemos que todas las acciones que realizamos en la parte alta de nuestra cuenca van a repercutir en las partes medias y, por qué no decirlo, en las partes bajas, que es donde puede causar un efecto mucho más fuerte esto que hagamos en las partes altas de nuestra cuenca. Bueno, muy importante, vamos a mencionar ahora algunos consejos finales para que podamos tomarlos en cuenta al momento de realizar la gestión y manejo de nuestra cuenca. Como punto número 1, recordemos que debemos de realizar acciones para la conservación de los bosques y todas las zonas de recarga hídrica, las cuales en su mayoría están ubicadas en la parte alta de nuestra cuenca. ¿Qué acciones podemos realizar? La reforestación, ¿verdad? Recordando que debemos tomar en cuenta que se deben utilizar especies nativas o especies de la región. Una segunda acción que podemos tomar en nuestra parte alta de la cuenca es la conservación de los bosques que aún tenemos
Y recordemos que estos funcionan como esponjas, ¿verdad? Que al momento de caer una lluvia, el bosque permite que la lluvia penetre de una mejor manera dentro del suelo, y con esto, pues a largo plazo podemos garantizar que tenemos una constante fuentes de agua, ¿verdad? Eso como primera acción. Segunda acción, debemos de fortalecer y principalmente participar todos como ciudadanos en las acciones de manejo y las cuales serán de beneficio para el manejo de nuestra cuenca. Una tercera acción, ¿verdad?, muy importante, que nosotros como ciudadanos podamos exigir a nuestras autoridades en sus diferentes niveles que tengan un compromiso hacia el manejo y administración de nuestros recursos naturales. Entonces, debemos de exigir desde nuestros COCODES, ¿verdad?, nuestras autoridades municipales, y también exigir a nuestros gobernantes, ¿verdad?, en este caso a las personas que están en un cargo más alto, ¿verdad? Entonces debemos de ser muy celosos y velar porque nuestras autoridades cumplan con todos estos aspectos. Finalmente, ¿verdad?, me gustaría decirles que debemos de recordar que en Guatemala existen algunas leyes, ¿verdad?, las cuales son de beneficio para el manejo de nuestros recursos naturales, y debemos hacerlas valer.